Hoy vamos a compartir sobre las limitaciones que nosotros mismos nos vamos construyendo, ¿no? Para ir en el camino del crecimiento y el desarrollo personal. Y lo primero que les quiero ir compartiendo son 5. Vamos a ir bien puntual. 5 creencias, ¿sí? Son constructos mentales con los cuales leemos la vida, decodificamos la vida o algunas facetas de nuestra vida. La primera que vamos a ir compartiendo es la creencia de que no necesito nada de nadie. Esta creencia, la invitación es que mientras yo la vaya compartiendo, cada uno de ustedes se vaya mirando y vaya viendo si se reconocen en alguna de ellas en menor o mayor medida. Así, en base a la conciencia que vayan teniendo acerca de sus propias creencias limitantes, también van a ir sabiendo en qué trabajar, ¿no? En qué desafiarse para deconstruir esas creencias y avanzar en sus crecimientos. La primera, les mencionaba, era creer que no necesitamos nada de nadie. Esta creencia, lo primero a lo cual nos impide es a tomar contacto y conciencia con nuestras necesidades emocionales, espirituales, materiales, físicas, humanas en general, ¿no? Una creencia humana que tiene que ver con una necesidad humana que tiene que ver con esta creencia de no necesitar nada de nadie, es la necesidad de acompañamiento, por ejemplo. Es una necesidad humana sentirnos acompañados. Si no registramos, como por ejemplo esta necesidad, no la vamos a poder gestionar, ¿no? Entonces, a veces hay periodos de nuestra vida, o grandes periodos, o casi toda nuestra vida, pasamos creyendo desde esta negación de nuestras propias necesidades que no necesitamos nada de nadie. Entonces nos cerramos al intercambio con el otro, ¿no? A la nutrición que sucede cuando nos encontramos y podemos intercambiar con otros. En, este, en esta especie de negación, de no registro de nuestras necesidades, como por ejemplo esta, otra necesidad que es bastante habitual de no registrar y negarnos es la necesidad de escucha, de sentirnos escuchados. Y de repente, al no registrarlo, no buscamos, no nos acercamos a alguien, a algún otro que esté disponible y que tenga posibilidad de intercambiar conmigo esto que necesito. Y cuando me cierro al intercambio, me cierro al crecimiento, ¿no? Somos seres que necesitamos y estamos en permanente intercambio con todo nuestro entorno, desde lo más evidente y básico como lo es el oxígeno, ¿no? Con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea. También el otro es parte de nuestro entorno y tiene mucho que poder ofrecernos y aportarnos, y de esa manera a veces ampliamos nuestras miradas y también vamos quedando más satisfechos con nuestras propias necesidades. Es saludable poder reconocer nuestras necesidades, chequear si hay un otro disponible para poder nutrirme con ese encuentro, pedir ayuda al otro y recibirlo. Esto nos amplía, ¿no? El primer desafío que les voy dejando a partir de comentarles esto es que chequen en ustedes si se habilitan el pedir, el pedir ayuda y el abrirse a recibirlo también. Tiene que ver con la habilidad del abrirse y recibir, ¿no? Es una habilidad. El recibir es una habilidad y el dar es otra habilidad. A veces estamos dando y no tenemos la habilidad de recibir. Bueno, como verán, replantearnos esta creencia nos invita a mirarnos en todas estas posibilidades, ¿no? Desde el registro de nuestras necesidades hasta la puesta en marcha de la habilidad del recibir. Y por otro lado también
en torno a esta misma creencia primera limitante, también nos negamos a reconocer nuestras necesidades más neuróticas. ¿Qué significa esta expresión? Estas necesidades de, por ejemplo, son necesidades neuróticas cuando no se satisfacen nunca, jamás. Es decir, que vivimos pidiendo o necesitando o no reconociendo que necesitamos, pero sin embargo está como una constante queriendo ser satisfecha y no pudiendo. Por ejemplo, les decía la necesidad de ser el centro de atención o la necesidad de eh, escuchar permanentemente de otros que me quieren, ¿no? Entonces, cuando no nos abrimos a pedir ayuda, a veces ayuda es profesional, la que necesitamos pedir, también nos estamos negando a reconocer estas necesidades más neuróticas. Cuando reconocemos que siempre estamos, por ejemplo, necesitando ser el centro de atención o necesitando que nos digan que nos quieren todo el tiempo, cuando nos reconocemos, por ahí damos ese pasito que nos está limitando y decimos, vamos a pedir ayuda porque no sé cómo salir de esto, ¿no? Es tanto lo que necesito, es tan neurotizado ya esta necesidad que no puedo salirme de esta, es como una sed permanente, no puedo satisfacer esta necesidad, necesito ayuda, ¿no? Bueno, como verán, desafiar este límite mental nos abre al crecimiento, porque nos invita a mirar las necesidades neuróticas, las necesidades más humanas, nos invita a conectar con otro, nos invita a salir de las islas en las que estamos, nos invita a encontrarnos siendo con otros, en comunidad, en encuentro y en algunos casos con un otro que está profesionalizado para ayudar, ¿no? Cuando levantamos este primer límite mental, esta primera creencia, nos confrontamos con el entrenamiento que tengamos o no de esta habilidad, ¿no? Si yo me digo, bueno, sí, reconozco que necesito ayuda, quiero pedir ayuda, me animo a pedir ayuda, puedo pedir ayuda, puedo pedir, y ahí va a haber una molestia, una incomodidad, un no saber cómo. Si siento esto, bueno, la invitación está a entrenarla. ¿Cómo? De a poquito, con lo que voy pudiendo, con lo simple, con lo pequeño. Recuerden que las habilidades son desarrolladas, fomentadas desde niños, pero hay algunos contextos que no nos han permitido eso, ¿no? Contextos en donde o nos han dado antes de que pueda yo siquiera registrar que necesito y pedirlo, ¿no? Que pueden ser los contextos sobreprotectores, o porque cada vez que lo pedí me dijeron que no, o me humillaron por pedir, o me, o me lo, no sé, me invalidaron en la necesidad, ¿no? Por múltiples razones puedo yo tener poco entreno, ¿no? Poco entrenamiento en esto. Y si se notan y se perciben en esta dificultad, bueno, para eso estamos acá, por ejemplo, en estos grupos en donde compartimos, esto ya es un abrirse, ¿no? A compartir, también pueden animarse de a poquito con el contexto que tengan. ¿Qué pasa? No pasa nada, si me dicen que no, y si me pasa, si me duele mucho, si no puedo soportar la frustración de que cuando me abro a pedir me duele, y también. Sí, miren cómo las puertas de crecimiento se abren, porque el dolor me lleva a mirarme para sanar, ¿no? La incomodidad, toda esta incomodidad que puedan encontrar cuando se animen a pedir ayuda, a, a, a por empezar a considerar que sí necesito de otro, son puertas abiertas para el desarrollo personal, ¿no? Así que ya con ese solo límite mental que se levanten,
tienen mucho camino para recorrer, ¿no? Un montón. Cada uno de estos límites que les voy a ir presentando, compartiendo hoy, van a ver cómo abren muchas puertas para el desarrollo interno, porque nos confrontan con muchos temas a resolver. Es como, mejor me quedo acá, no necesito nada de nadie y así me autoabastezco y quedo chiquitita, empequeñecida en mi proceso de crecimiento, porque no me encuentro en mi incomodidad, me acomodo, ¿no? Aunque ese acomodarme duela, sea difícil, pesado, chiquito, asfixiante. Bueno, si me animo a levantar esta barrera, se abre un montón de posibilidades. En tanto que pida ayuda cuando sienta que no puedo sola, o que no puedo solo, ¿no? Mientras me cebo mi segundo mate, que también lo voy tomando lento mientras charlo, les voy compartiendo el segundo punto que nos va a invitar a ver otro límite. Y tiene que ver con la creencia de que la vida es una carrera, es una carrera. Todas las carreras lleva implícita la competencia, ¿no? Una carrera que implícitamente me invita a competir para ir logrando. O sea, como una carrera, entender la vida como una carrera de postas en las que tengo que competir con otros. Esa es una creencia que a veces está instalada y bueno, todas las creencias se transmiten, ¿no? En general, mucho en las familias se van transmitiendo y vamos entendiendo esto y de repente se expresa cuando lo podemos ver, cuando le preguntamos a alguien, hola, ¿cómo estás? Y aquí estoy luchando, tirando, eh, tirando para no aflojar, es como una cosa pesada, empezamos a vivir así las carreras pesadas, eh, compitiendo, como les decía, ¿no? Y es un prisma con el cual decodifico todos los días la realidad con la que me enfrento. Desde que me levanto y abro los ojos, en mi cuerpo, todo el cuerpo recibe esa orden de esa creencia y dice, dispongámonos a la carrera que empieza este día. Imaginen que el cuerpo se llena de ansiedad fundamentalmente, de una adrenalina y un estrés que muchas veces superan todos los límites del equilibrio físico, psicofísico, ¿no? Por eso también abunda mucho abunda mucho la ansiedad como trastorno. Este es un prisma, una creencia que hace de prisma para la vida que no es favorecedor de la calma, que al contrario aumenta, más otras circunstancias, por supuesto, que aparecen actuando y entrecruzándonos a los trastornos de ansiedad, ¿no? Estamos todo el tiempo mirando otro foco que no es nuestra propia vida, mirando para el costado, como cuando nos disponemos a una carrera. Empezamos a correr y vemos dónde va el otro, va más atrás, más adelante, está al ladito mío, que empiezo a definir lo que yo quiero hacer, qué hacer en función al otro, al que está atrás, adelante, al costado, al que está llegando al mismo punto que yo. O sea, las definiciones y las decisiones que voy tomando acerca de qué hacer en mi día a día van a tener que ver con otro y no conmigo. El punto de referencia no somos nosotros mismos, empieza a ser otro. El problema aquí, más allá de todo lo que yo ya les vengo compartiendo de la ansiedad, etcétera, el problema es que cuando yo miro al otro para definir lo que necesito y las acciones de mi vida y las decisiones, no están hechas a mi medida esas acciones. Y cuando algo no está hecho a mi medida, no me contempla a mí, a mis circunstancias, a mi realidad externa e interna, a mi contexto. Cuando yo no contemplo
singularidad que soy para poder definir qué hacer y qué quiero, qué otro paso más dar en mi día y en mi vida, cuando no me tengo en cuenta yo como foco y enfoco afuera, pronto la vida me empieza a quedar como un traje ajustado, incómodo. Es como un traje de hierro. Y traigo esta metáfora porque cómo nos vamos a ir dando cuenta de que estamos un poquito ahí cuando sentimos que la vida que hemos construido nos resulta opresiva, nos aprisiona. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando nos levantamos y empezamos a renegar y a pasarla mal por la vida y las decisiones que hemos tomado nosotros mismos. Entonces vamos tomando decisiones, logrando objetivos, llegando a ciertas metas que para otros y en función de otros están geniales, son maravillosas, hermosas, divinas, ¿no? Pero a mí no me estaría quedando, me aprieta, me aprisiona, me oprime, me pesa, ¿no? Y entonces de esa manera, ¿cómo crecer en un contexto en donde yo me siento sofocada de mi propia construcción? ¿No? Imaginen que ya hasta acá, haciendo un punto acá con lo que les voy compartiendo, esta creencia es generadora de un montón de malestar, de mucho malestar y también, como les decía, favorecedora de muchos trastornos, como por ejemplo el trastorno de ansiedad. Cuando yo entiendo la vida como una carrera de objetivos, de postas, de metas, en donde la competencia con otro, el foco está puesto en otro, me invita a tomar decisiones, es muy probable que diga, a ver, ¿qué le queda bien a otro? ¿Qué le sirve al otro? ¿Qué lo llevó al éxito a otro? ¿Qué le queda justo al otro? Y en base a eso tomo este tipo de decisiones. Por ejemplo, no me miro a mí, como ya les decía, estoy haciendo como una mini recapitulación, no me miro a mí y no miro mis circunstancias externas e internas. Que cuando me pesa, me oprime ese traje que conforma todas las decisiones que voy tomando de modo metafórico, no me queda, puede pasar que me empiece a exigir, me empiezo a exigir. Me exijo, me hiperexijo y como no llego, acá viene lo peor, la peor parte que nos hacemos, me empiezo a descalificar. Me empiezo a descalificar. No sirvo, no, soy esto, soy aquello, yo no estoy hecho para esto, etcétera. Me empiezo a descalificar en mis cualidades, en mis virtudes o en mi persona. Y eso atenta contra mi propia autoimagen. Autoimagen. Conozco muchos casos de personas que han tomado una decisión, estaban trabados, no les quedaba, se hacía dificultoso, lo tomaron por otros, para estar a la altura de otros en esta carrera, ¿no? Entendiendo la vida así, de competencia. Y cuando se dieron cuenta, se autorreferenciaron para tomar otra decisión, tuvieron la fortaleza, la claridad para cambiar el traje o una parte de ese traje y se vieron como pez en el agua, ¿no? En otros espacios, en otros ámbitos, con otras decisiones. Y entonces, bueno, encontraron que no eran nada de lo que concluyeron que eran, ¿no? De manera descalificadora. Levantar esta barrera nos invita al crecimiento respecto de nuestra propia autoestima, a ser nosotros mismos nuestro punto de referencia, validarnos y dejar de socavarnos a nosotros mismos con estos juicios descalificadores. La verdad que crecer en autoestima nos invita a levantar esta barrera y empezar a preguntarnos en qué tiempos
necesito yo hacer esto o puedo hacer esto, ¿no? Entonces validar nuestros propios ritmos, necesidades, posibilidades y circunstancias. Absolutamente un desafío para no seguir atentando contra nuestra propia autoestima. A veces la mirada nuestra respecto de las circunstancias que hemos decidido en algún momento y que después tomaron la forma que tomaron, la mirada nuestra es la que está teñida, ¿no?, de esa eh, referencia a otros, en otros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así trivial. Supongamos yo decidí, qué sé yo, de traer una planta acá, en una maceta, acá de una planta de interior. Decidí esto porque todos tienen macetas y porque me encantan las macetas con plantas. Pasan los años y esta planta se tornó enorme, grande, y me tira hojas por todos lados y me ensucia el living. No me está incomodando la planta, me quedó incómoda. Bueno, en ese momento, ¿por qué me está quedando incómoda? Porque la planta que yo quería tener, que yo quería que me quede como le queda a Martita, a Rosita, la planta en su living, a Pepita, la planta en su living, lo esperable, la planta era igual en todos lados y estaba preciosa así. Bueno, no, mi planta no, mi planta tira hojas y flores todo el tiempo y me quedan todas acá desparramadas y con eso reniego, porque estoy mirando la planta del otro, que no le tira hojas por ningún lado y no hace renegar a nadie. Entonces me invita a mí a replantearme con qué ojos estoy mirando eso, que es mi planta o mi plantita. Y entonces me invita a ver posibilidades de amigarme con esa circunstancia, ¿no? Porque a la plantita no la voy a tirar a la basura, no la puedo tirar a la basura, la quiero, ya es mi afecto. Entonces tendré que empezar a mirar con amor y valía que esas flores que cayeron al piso, bueno, no son horribles, que esas hojas que están cayendo al piso no me arruinan el living, sino que le dan un color distinto, que le dan una impronta diferente y no obstante yo puedo seguir queriendo a mi plantita, que particularmente es como es, ¿no? Entonces me invita esto a crecer en cuanto a los ojos con los que estoy mirando, que los voy a tener que limpiar de esa referencia con lo conocido, con lo estándar, con la mayoría, con ese otro, ¿no? Y entonces me empiezo a referenciar en mí, bueno, mi plantita es esta, es así, me salió así, es como es. Y voy a aprender a amarla y a quererla y la seguiré regando y la seguiré acompañando para poder disfrutarla. El tercer, la tercera creencia que nos limita, que se las voy a compartir con una expresión que me pareció muy gráfica de la creencia. La expresión es, yo no soy como ese, yo no soy como esa, o como aquel o como aquella, yo no soy así. Detrás de esa expresión está la creencia de que yo soy mejor, o la creencia que trae de la mano un juicio. Mejor, peor es un juicio. Más lindo, más feo es un juicio. Juicio de valor, ¿no? Detrás de esa expresión, de ese pensamiento que la hacemos expresión a veces, se encuentra un gran límite y que tiene que ver con que cuando se instala de forma rígida, nos impide ver nuestros propios errores, nuestros propios desaciertos, nuestras propias sombras, nuestras propias debilidades, ¿no? Nos vuelve ciegos a esos puntos nuestros, puntos humanos.
¿no? Y entonces empezamos como a construir bandos, el bando de aquellos y el mío, ¿no? Es muy frecuente esto, les cuento, en la sociedad actual. Hay mucho bando, ¿no? De aquellos, porque yo no soy como eso. Y desde este lugar, les vuelvo a repetir, cuando se rigidiza, pierdo la posibilidad de encontrarme en estos aspectos de debilidades, errores, desaciertos, sombras, como le queramos llamar. No los veo, por lo tanto, no les puedo echar conciencia, no los puedo resolver, no los puedo gestionar, ni siquiera los veo, ¿no? Y eso es un límite para el crecimiento. Entonces, es un desafío, empezar a que cada vez que nos encontremos razonando de esta manera, expresándonos de esta manera, intentemos salir de ese lugar porque nos va a ir flexibilizando a decir, bueno, yo no sé hasta qué punto puede que algo de eso también me pase a mí o yo lo tenga. En algún punto, aunque sea diferente, con un toque a eso, puedo llegar a tener. Me invita a mirarme en ese sentido y a descubrirme en esos aspectos para seguir creciendo. Así, en particular, esta es una de las creencias, límites mentales muy potentes para el crecimiento. En lo terapéutico hay mucho trabajo con esto, eh, como recuperar las proyecciones también se llama, ¿no? Proyectamos en el otro lo que nosotros no podemos ver. Cuanto más lo rechazo afuera, probablemente tenga que ver conmigo. Es durísimo en un proceso de desarrollo encontrarse con eso, pero así como es durísimo, fuerte, también es potenciador y es transformador, ¿no? Avanzamos, vamos al cuarto, ya nos quedan dos. El cuarto también lo voy a expresar, lo voy a compartir a través de una expresión. La expresión es, ¿qué sería de vos sin mí? ¿Qué sería de vos sin mí? ¿No? Esta expresión nos invita a mirar un límite mental en relación al amor, a nuestra manera de amar, porque tiene que ver con eh, cómo nos posicionamos ante el otro, creándole dependencias, satisfaciendo todas sus necesidades, haciendo sacrificios por el otro, pero no es gratuito esto. Yo te satisfago en todas tus necesidades haciendo enormes sacrificios, pero a cambio estoy esperando que me rindas culto, que me rindas honores y que eternamente espera tu gratitud, ¿no? Entonces hay ahí un intercambio, un dar, que no es un dar, eh, perdón, mejor dicho, es un dar muy especulador, ¿sí? Y aunque no crean, hay muchas relaciones de amor que se gestionan de esta manera, en donde hay un otro que se sobreexige o un otro que da desde el sacrificio y hay una espera, un a cambio de, y yo puedo acostumbrarme a vivir así. Es un límite, una creencia. Creo que amar es esto, es sentirme necesitada o necesitar. Entonces lo creo. Y así es el amor para mí, me digo. Y cuando yo me animo a trascender esta creencia y empiezo a preguntarme si esto es verdad o no, me puedo empezar a noticiar de que el amor es mucho más que sentirme necesitada. Sentirme necesitada no es amor. Se lo puede confundir a veces, pero no es amor, ¿no? Entonces, desde ya, levantar esta creencia nos interpela, con empezar a mirarnos cuál es nuestra manera de amar, cómo,
cómo me posiciono para el intercambio con el otro, cuál es mi necesidad detrás, bueno, cómo he aprendido a amar, y etcétera, ¿no? Tras levantar esta creencia, creer que el amor es sentirme necesitada, pensar que qué sería de vos sin mí, cuestionarme esto, nos va a ampliar infinitamente. No es una tarea sencilla la de aprender a amar, pero estamos para esto, para ir aprendiendo un poco más cada día y ampliar nuestras posibilidades. Y entonces los vínculos se vuelven cada día un poco más eh, hermosos, más placenteros, como es realmente el amor. Cuando nos animamos a trascender esto, que a veces y a pedir ayuda, porque a veces necesitamos ayuda para esto, y nos abrimos a aprender lo que sea que necesitemos, desde ayuda profesional, desde lecturas, desde múltiples posibilidades de aprendizaje. Pero si yo no me cuestiono esto y me quedo con esta creencia, me limita infinitamente, quedo chiquitita en un amor basado en la necesidad. Y así van a ser todos mis vínculos. Cuando abriendo este límite, ampliándolo, se amplía la vida entera. En particular, si bien nos toca a todos, hombres y mujeres, pero en particular las mujeres tenemos un patrón cultural desde que nacemos, hemos nacido en una cultura en donde nos muestran con ejemplos, con imágenes, con bueno, nuestras referencias femeninas, que el amor pasa por el servir en el olvido de una misma. O sea, lo hemos visto en nuestras abuelas, en nuestras madres. Hay una cultura, un contexto para la mujer que nos enseñó eso, mucho. Y está grabado profundamente. Entonces no es extraño que salga de manera estereotipada, ¿no? Está tan grabado en la memoria de los aprendizajes de cómo es amar para la mujer que se mezcla con el amor que me incluye, el amor que nos incluye a nosotras mismas. El último lo voy a sintetizar también en una expresión que dice, lo quiero todo y más, lo quiero todo y más. Y tiene que ver con la voracidad, con la compulsión, y que está muy cerquita de la creencia de la acumulación, ¿no? Creer que tener, poseer es sinónimo de crecer, de expandirnos. Creer que acumular significa crecimiento y no necesariamente tiene que ver con el crecimiento. ¿A qué me refiero en particular? Hay una expresión que a mí me gustó mucho escucharla una vez, que dice que ya no vale ir de shopping espiritual, ¿no? Y que nos invita a pensar cómo acumulamos conocimientos de desarrollo personal, conocimientos que nos van a hacer bien, entre comillas, ¿no? Y empezamos, leemos libros compulsivamente, compramos cursos, hacemos, no sé, entrenamientos, nos vamos de retiro, 20 retiros, todos en función de mi crecimiento espiritual, emocional, personal. Y es compulsivo, quiero todo y quiero más todavía, ¿no? Lo sintetiza la frase. También esto pasa por otras dimensiones, como las materiales, ¿no? Quiero crecer y empezamos a acumular, 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 ¿no? En una especie de vacío que no se llena nunca, porque nada es suficiente. Bueno, son todos temas que una vez que levantamos esta barrera empiezan a aparecer para transformarnos, ¿no? Los vacíos que tenemos, hasta dónde tengo el registro de lo suficiente, etcétera. Pero en particular y en relación al crecimiento personal, al shopping espiritual o al shopping emocional, al que a veces nos invita también una cultura muy consumista,
nos fomenta el consumismo de todo, incluyendo esto. El punto es que cuando acumulo conocimiento, no significa acumular aprendizaje. Acumular conocimiento no es aprendizaje necesariamente. ¿Qué significa el aprendizaje? Incorporar la dimensión del tiempo y el tiempo personal que necesitamos para digerir, para procesar, para integrar en nuestra vida. ¿Sí? En vez de leer, no sé, 5 libros, 10 libros este año o este mes, me voy a quedar con uno, lo voy a digerir despacito, lo voy a integrar en mi vida, me voy a tomar el tiempo de ir leyendo, sintiendo, pensando, mirando, haciendo consciente en mi propia vida esto que estoy recibiendo y entonces lo voy a aprender, ¿no? Eh, Tener la creencia de que mucho es sinónimo de crecimiento a veces es una barrera. Conozco muchos casos de gente que ha ido de shopping emocional o de shopping espiritual y se nota que está yendo de shopping porque cuando la fuerza de la vida nos está invitando a crecer y no estamos creciendo, empieza a doler, algo empieza a doler, algo empieza a incomodar, algo empieza a molestarnos, a generarnos displacer, malestar, enfermedad. Y ahí es donde se nota. Y ahí es donde necesitamos parar y decir, a ver, dejemos de acumular, de ir por todo y más, y empecemos a digerir lo que ya tengo, lo que he visto rápido, y me detengo y lo miro hoy, lo incorporo, ¿no? Así que este es, en síntesis, el último de los límites mentales que quería compartir con ustedes. Les recapitulo, si quieren, las 5 para que se vuelvan a mirar y a gestionar. Primero, no necesito de nada, de nadie, mejor dicho, no necesito de nadie. El segundo, entender la vida como una carrera de competencia. El tercero, yo no soy como ese, de los juicios, ¿no? El cuarto, ¿qué sería de vos sin mí? ¿No? Y el último, lo quiero todo y más. Sería la síntesis a partir de lo compartido de estas creencias que nos limitan. Los invito a mirarse, a levantar estas barreras y seguro que se van a potenciar porque son puertas abiertas a cuestionarnos y a resolvernos en todo lo que nos vayamos a encontrar cuando levantemos estos límites.